Esther, capítulos 4, 5 y 6. Capítulo 4, la decisión de Esther. De los versos 1 al 3, Mardoqueo y el resto de los judíos lamentan su destino. Dice que Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza. Él clamó con grande y amargo clamor. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. Donde los judíos recibían el decreto del rey, que iban a ser destruidos por sus propios vecinos, por la misma gente. Esa era la orden: maten a los judíos. Donde llegaba esa noticia, los judíos hacían gran luto, ayuno y lloro. De los versos 4 al 7, Mardoqueo le explica el problema a Esther. Esther estaba en aislamiento en el palacio, no sabe ni qué estaba pasando, y Mardoqueo le explica. Y le pide en el verso, de los versos 8 al 12, le pide su primera petición, porque le hizo dos peticiones. Mardoqueo le pide y le dice: habla con el rey, porque nos van a exterminar a todos. Esther no aceptó porque dijo: hay una ley que si el rey no me manda a llamar y me presento a él nada más, la ley dice que me puede matar. Entonces yo no voy a ser ejecutada nomás por ir a pedirle que no nos mate. De los versos 13 al 14, Mardoqueo le hace la segunda petición y le dice, escuche bien, le dice: no pienses que escaparás. Mardoqueo le recordó a Esther: ok, estás en una posición importante, pero también eres judía. Acuérdate de eso y te van a matar. Y luego dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, la liberación va a venir de otro lado. O sea que Mardoqueo no estaba confiando en Esther, sino en Dios. Y además le dice: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le dio al clavo. Le dijo: mira, déjate de cosas, tú estás ahí porque es muy probable. Dios te puso ahí por esto. Porque Dios, en su omnisciencia, en su sabiduría, sabía que iba a pasar y Dios te puso allí. Así que esto le abre los ojos a Esther, y de los versos 15 al 17 se nos dice que ella toma una decisión y dice: pues yo voy a hacer esto que me dices, y si perezco, que perezca. Si muero, que muera, pero lo voy a intentar, voy a tomar esta misión. Capítulo 5. Vamos al capítulo 5. Aquí empieza la petición de Esther. De los versos 1 al 5 se nos narra que Esther entra a la presencia del rey sin haber sido llamada. Ahí está su riesgo, está arriesgando su vida. Dice: entró en el patio interior de la casa del rey. Yo creo que su corazón iba palpitando, quizás iba sudando, porque cuando el rey la viera, podía ordenar que la mataran, que la asesinaran. Y estaba el rey sentado en su trono, y cuando vio a la reina Esther, su reacción fue de gracia. Dios le dio gracia, halló gracia ante sus ojos, y extendió a Esther el cetro de oro y le dijo: ¿qué es lo que quieres, reina? Hasta la mitad del reino te daré, ¿no? Obviamente no era una expresión literal, era una expresión simbólica, pero no la mató. Y ese fue el primer milagro. Ahora, ¿qué pide Esther? Esther empezó a tramar cómo se lo pido, ¿no? No era una cosa así como que llegar y decir: oye, fíjate que hiciste un decreto. Y no, era algo que había que ver cómo se lo planteaba. Así que su primera petición fue hacer un banquete. Le dijo: si le place al rey, venga hoy el rey y Amán. ¿Por qué Amán? Bueno, porque él es el que estaba impulsando esta ley. Vengan a un banquete que he preparado para el rey. Así que así quedó. Versos 6 al 8. Le pregunta el rey: ¿y cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Ahora Esther vuelve a decirle: que vengan a otro banquete, tú, rey, y Amán. Como que Esther fue aplazando la petición, como que su táctica era dilatar un poco, pero el Señor tenía un plan mejor. Versos de 9 al 13 se nos narra cómo Amán odiaba a Mardoqueo. Fíjense, Amán tenía todo, tenía el respeto del rey, la reina ahora aparentemente lo estaba invitando, tenía una gran posición, tenía el respeto de la gente. Sin embargo,
como Mardoqueo no se arrodillaba ante él, esto le llenaba de una insatisfacción y odio. Lo que nos quiere decir que las recompensas de este mundo no llenan el corazón. Verso 14, Amán felizmente recibe un consejo de su mujer y le dice, hay que hacer una horca para que mañana lo mates. Entra con el rey y dile que lo maten. Capítulo 6. Capítulo 6. Aquí hay una honra para Mardoqueo. Esto que vamos a leer o resumir es antes del segundo banquete. ¿Sí? Recordemos que Amán está invitado a un segundo banquete. Bueno, esto sucedió antes. Una noche de insomnio, de los versos 1 al 3, esa noche el rey se le fue el sueño. El rey Asuero no tenía sueño y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Y casualmente, coincidentemente, le abrieron el libro en la página donde cuenta la historia que Mardoqueo salvó al rey de un asesinato. Qué interesante, ¿no? Dios ahí guiando todo. Y él pregunta, ¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y pues nada, dijeron, no, pues nada. El verso 6 se nos dice que, versos 5 y 6 se nos dice que Amán va con el rey en la mañana para pues pedirle que maten a Mardoqueo, ¿no? Pero cuando él entra, el rey le pregunta, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán piensa, bueno, pues me van a honrar a mí, es a mí, pues yo, como todo giraba alrededor de él, ¿verdad? El universo giraba alrededor, pues es a mí seguramente. Así que de los versos 7 al 9, Amán le da la respuesta, ¿cómo deben honrar a ese hombre? Él pensando en él mismo. Y ahí pues se ve su deseo infantil. Miren, él pide ropa del rey, caballo del rey, que lo lleven por la plaza de la ciudad. Y podemos ver el corazón narcisista, soberbio de este hombre. Pide puras cosas tontas, ¿no? Que solo exaltan el orgullo y el ego. Él pensando que se lo iban a dar a él, entonces de los versos 10 al 11 le dicen, bueno, pues Amán, vas a ser tú el encargado y lo vas a hacer con Mardoqueo, su enemigo. Así que Dios lo humilla a este hombre y exalta a Mardoqueo. De los versos 12 al 14 se nos dice que él lamenta totalmente lo que ha hecho porque tuvo que hacerlo, honrar a Mardoqueo. Y además le dan una advertencia, le dicen, si este hombre es judío, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. O sea que la esposa de Amán le profetizó, tú vas a caer, él no va a caer. Y finalmente los eunucos del rey llegan apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto.